Hola a todos, yo soy Alexander Paramu y bienvenidos sean a mi canal y a un nuevo video. Amigos, la verdad es que no tenía planeado grabar el día de hoy. Verdaderamente estaba haciendo limpieza en mi habitación, pero de repente tocaron a la puerta y resulta que me habían traído una compra que hice el día de ayer, amigos. La hice el día de ayer, solamente que la pieza que les voy a mostrar a continuación yo no sabía que existía en esta versión, amigos. La verdad, como les digo, yo no esperaba hacer video el día de hoy. De repente llegó, amigos, y de verdad no me puedo aguantar. Así es que pues sí, este video va a entrar dentro de la gama de videos plus, estos videos que nacen de manera espontánea. ¿Están listos? Yo ya abrí la caja donde venía porque tengo que revisar que sí venga el paquete, pero no he sacado las cosas de las bolsitas donde siempre me las envían. Y pues déjenme les muestro. Venía esta cajita, venía esta pieza envuelta en este material y acá está la muñeca, amigos. Quizá algunos la conozcan, quizá otros no. Esta muñeca, amigos, esta pieza, amigos, es parte de estas muñecas icónicas de mi vida, y esto se debe a que forma parte de estas muñecas con las cuales yo llegué a jugar cuando era un niño en compañía de mi hermana. Mi hermana todavía tiene su pieza, solamente que la pieza que ella tiene, la muñeca que ella tiene de esta colección, es la versión rubia. Hasta donde yo sabía, porque en la caja nos la mostraban así, solamente existía la versión latina, ya saben, esta que es como Teresa, y la versión rubia que vendría siendo como Barbie. Y hagan de cuenta que me metí a las plataformas de venta porque recientemente adquirí esta pieza, amigos. Vean nada más qué linda, qué hermosa está esta muñeca. Ella es Nichelle y pertenece a esta línea de muñecas que se llaman Generation Girls. Es una línea que es bastante emblemática de los años 2000. Seguramente muchos conocen bastante bien. Y esta pieza yo la adquirí, hagan de cuenta de que fui al supermercado y una señora había sacado afuera de su casa como una mesita en donde estaba vendiendo como ropa pues de ella, ¿no? Como de segunda, y que pues ya no la usaba y por eso sacó la ropa a vender que pues ya no utilizaba ella. Lo digo porque se veía que ya era ropa usada. Entonces yo vi este puesto y como yo tengo mucho que no piso un tianguis, me acerqué por la curiosidad, porque siempre que veo puestos como estos, como que me acerco porque no sé si pueda llegar a encontrar algo pues que sí me haga llevarme una sorpresa, ¿no? Y pues me acerqué al puesto y que voy viendo así entre la ropa, amigos, a esta hermosísima, vean nada más, preciosa. Yo cuando la vi, pues nada más vi el tono de su piel y dije, híjole, una muñeca afrodescendiente. Entonces le pregunté a la señora que en cuánto la estaba vendiendo esta hermosísima muñequita, y adivinen, me la dejó en 10 pesos, amigos. 10 pesos esta hermosísima muñequita. Y la verdad, amigos, es que yo desde que la vi, hagan de cuenta que yo pensé que tenía el pelo lacio o algo así, y cuando la levanto y le veo el cabello así como afro, dije, hijo de su maíz, esta yo la he visto en alguna parte. Realmente no cuadraba en mi cabeza de qué línea era, pero yo decía, yo esta ya la he visto, yo esta, ¿dónde la he visto? Yo a esta ya la he visto, pero ¿dónde? Y pues X o Y, amigos, era afrodescendiente y pues la agarré, me pareció preciosa. Y venía con ropita genérica, a la cual pues ya se la quité. Restauré la muñeca, la lavé porque estaba bastante sucia. Y entonces, precisamente, como yo no tengo muñecas Barbie de segunda para estarles quitando y poniendo la ropa, quería una con este hermosísimo tono de piel. Buscaba algo así, amigos, pero oigan, yo no me esperaba encontrar esta preciosidad. Está un poquito mordidita de los pies, le falta un dedito, pero o sea, eso para mí es lo de menos. Y pues realmente para ser de segunda mano y para lo que la voy a usar, de que la quiero estar cambiando y pues la quiero estar como manipulando y estarla utilizando, ¿saben? Pues realmente está bien, amigos, está bien. Entonces, precisamente porque ya cuando llegué a mi casa, le vi los aretes, le vi el maquillaje, el molde, y dije, esta niña no es Christy, esta niña es Nichelle. Entonces dije, no te pases. Pero ay, amigos, me van a decir que por un dedito desaprovecharían esta preciosidad. Vean nada más.
Vean nada más, amigos. Entonces me metí a las plataformas de venta con la esperanza de encontrarle como la ropita o algún tipo de, pues, de conjuntito, ¿no? Y entonces al buscar, tómala que me voy topando con esta otra muñeca que les digo que pertenece a las muñecas con las cuales yo llegué a jugar cuando era un niño. Y como les digo, amigos, yo no sabía que existía una versión de esta Barbie con la cual yo llegué a jugar tantas veces, en este hermosísimo tono de piel, morenita, preciosa. Híjole, amigos, no, se los juro que me volví loco. Dije, no te pases, ahí está hermosa. Se los juro que dije, no puede ser que exista esa Barbie que, por cierto, llevaba ya mucho tiempo buscando y nomás no la encontraba, amigos. Y va siendo, amigos, que me topo con esta muñeca, a mi punto de vista, a muy buen precio, en excelente estado. Como que nada más la abrieron, la sacaron de la caja. Ya saben que yo soy muy picky con esto de las muñecas Barbie y la voy a incorporar a mi colección. Híjole, lo mínimo que pido, pues si no está en caja, es que esté en un estado realmente pasable, como si fuera una pieza nueva. Me puse a ver que viniera con todos los accesorios y con todas las cositas importantes, y todo lo traía, amigos, todo lo traía. Y esta, al igual que la Barbie Sueños Luminosos y la Barbie Movie Star, que son otras piezas icónicas en mi vida, híjole, el adquirirlas así tan sorpresivamente y en tan buen estado, híjole, amigos, de verdad no me lo creo, estoy en shock. Y ahorita que me llegó, que la verdad no pensaba grabar, no pude evitar el emocionarme. Entonces, pues es lo que vamos a hacer ahorita, amigos. Déjenme hacer para atrás a mi hermosísima Nichelle. Y pues en cuanto a esta, pues vamos a destaparla, ¿ok? Híjole, amigos, estoy bien emocionado. Les digo que no sabía que existía la versión afrodescendiente de esta muñeca Barbie. Les digo que estaba a muy buen precio, está en excelente estado. Híjole, amigos, no manches, está preciosa, no te pases. ¡Wow! El tremendo tesoro que uno pues agrega a su colección, ¿no? Déjenme quitar esto y voy a sacarla, amigos. Viene aquí con todos los accesorios, miren. Lo primero que voy a hacer, yo creo que va a ser sacar los accesorios. Y ahorita voy a hacer la pieza a un lado. Esta muñeca Barbie viene con dos prendedores para el cabello, que son como estos. Uno en rosa y el otro en azul. Tienen como un diseño de un moñito para perros. Estos, si se dan cuenta, pues ya están blanqueados, señal de que sí los utilizaron. Pero en este caso la verdad es que no le voy a dar mucha importancia a eso, porque la pieza está bastante completa. Amigos, no inventen, tuve un chingo de suerte, que va. Además también viene con otros dos broches para el cabello, que son como estos, tienen forma como de una flor, también igual en azul y en rosa. Además viene con una secadora para el cabello de nuestro perrito. El de esta muñeca es en color rosa. También viene con una toalla para secar a nuestro perrito, la cual tiene este diseño de huellitas, de perritos, flores verdes, flores azules, huellitas azules. Está preciosa. La tela es de muy buena calidad, igual que todo lo que pertenecía a Barbie en aquellos años. Increíble. Mi hermana todavía conserva muchos de los accesorios de esta muñeca y creo que ella todavía tiene esta pieza. También otra pieza que viene con esta muñeca es este huesito para nuestro perrito. Vean nada más, súper linda. Aquí tiene un diseño de corazoncito. También viene con un trofeo y nos dice que nuestro perrito ganó el número 1 en el concurso de los perritos más bonitos. Wow, de verdad tengo años sin ver todo esto y me trae muchos recuerdos, amigos, muchos recuerdos. Otra pieza que viene con esta muñeca Barbie es este peine para cepillar el pelaje de nuestro perrito Ginger. Por la parte de atrás viene con este diseño que ya vimos en la toalla de un perrito, que cabe mencionar que este diseño lo veías bastante en mucha de la publicidad de aquellos años de Barbie. Entonces la tengo muy presente. Vean esto. También otra pieza que viene con esta muñeca Barbie es esta bolsita de bocadillos para nuestro perrito. Trae esta estampa en el frente y en la parte de atrás pues luce así.
Esta es una de las piezas que más recuerdo de esta muñeca. Y por último, otro de los accesorios que viene con esta muñeca Barbie es esta botellita de shampoo en color rosita. La botellita tiene diseños de huellitas de perro en todo el molde. Y les platico, amigos, que esta muñeca nosotros la vimos en el comercial en donde la publicitaban. Y amigos, el comercial era una maravilla. Nosotros inmediatamente cuando vimos esta muñeca Barbie nos súper enamoramos de ella. Nos parecía súper linda. Y el hecho de tenerla, ¿sabes? De que mi hermana la recibiera y que pudiéramos jugar con ella fue maravilloso, amigos, maravilloso. De verdad no saben lo agradecido que yo estoy con la vida por el hecho de que mi hermana haya existido. Porque verdaderamente gracias a mi hermana fue que pues yo pude conocer como todas estas muñecas. Gracias a ella pues también pude como conectar con este lado, pues ahora sí que se denomina como femenino, y digo femenino porque realmente considero que no deberían de existir los géneros. Creo que todo debería de ser alcanzable para todos, pero ya saben cómo es este mundo en el que vivimos. Entonces son muchas cosas las cuales yo le agradezco a mi hermana. Y pues el día de hoy, yo hoy por fin tengo mi propia muñeca Barbie Styling Pup y estoy muy contento. No sé si se pronuncia así, pero así es como yo la leía, yo la conocí, entonces por eso se me quedó grabado el decirle así. Una de las cosas maravillosas que tú podías hacer con esta muñeca, y que era el objetivo de ello, era que esta muñeca venía con un perrito, y se supone que esta muñeca Barbie podía bañar a este perrito. El perrito, cuando tú lo mojabas con agua caliente o fría, no me acuerdo muy bien porque ya pasó un tiempo, amigos, y aparte no tengo la caja como para decirles, pero lo padre de esto era que el perrito se ensuciaba del pelaje. O sea, el perrito cuando tú lo mojas se le hace sucia el pelaje, el pelito, y con el agua de la temperatura contraria se vuelve a hacer como un perrito limpio. La cual era esta, amigos. Vean nada más el detalle puesto en esta mascota. Creo que una de las cosas que sí se me hicieron bastante difíciles al momento en que Barbie empezó como a cambiar su imagen fue el hecho de que empezó a tener mascotas hechas de un solo molde, de un plástico bastante duro, y que de cierta manera en ocasiones luce poco llamativo. Imagínense que yo estaba acostumbrado como a esta calidad, lo cual sí hizo algo difícil el yo pues acostumbrarme, ¿no? Como a estas mascotas de menos calidad. Sin embargo, como me encanta Barbie, la verdad es que pues ahora sí que me adapté al cambio, pero sí es maravilloso el poder ver esta pieza nuevamente, porque me encantaba este perrito, amigos. Esta raza de perrito se llama Cocker. Estos perritos han estado muy presentes en mi vida, ¿saben? Vean nada más. Y está súper linda. El pelito lo tiene como chinito en la parte de arriba, vean. Qué hermosa. Y en la parte de abajo lo tiene lacio y mucho pelo. Está el molde del plástico del perrito y luego ya encima lo tapizaron de cabello. Y esta es la parte que les digo, el cabello se vuelve como color chocolate, asemejando a que se llenó de lodo, como si el perrito se hubiera metido al lodo y se haya llenado todo el pelaje de esta parte, de esta mezcla, ¿no? La verdad es que es una pieza bastante linda. Aparte de todo, veanle la carita, qué hermosa, amigos. Está súper bien hecho. Este perrito viene con esta pieza en la parte del cuello, la cual asemeja como a la plaquita que viene en el collar de los perritos. Y es un mecanismo, amigos, el cual tiene la función de que tú jales esta plaquita y entonces el perrito empieza a girar y a moverse y a temblar. La colita le gira. Vean nada más, está súper linda esta pieza. Solamente que en lugar de tener patitas, pues es así en la parte de abajo, porque lo que pasa es que este perrito empieza a girar sobre su propio eje. El perrito empieza a dar vueltas súper contento, moviendo la colita y girando. Le da un efecto bastante realista a esta pieza, amigos. Quiero que vean ustedes que esta pieza aún conserva los hilitos originales que ataban los mechones del perrito. Todavía permanecen intactos. Como muchas de las piezas que yo adquiero de esta manera, me supongo que esta pieza también le pertenecía a algún coleccionista o a alguna persona a la cual le regalaron esta muñeca pues ya más grande y por eso la pudo conservar en tan buen estado. Eso lo súper agradezco, amigos. Ahora voy a sacar las piezas que vienen dentro de esta cajita para mostrarles.
No inventes, tenía años sin ver esto, amigos. Años. Esta muñeca viene con esta base en color rosa, con estos diseños en huesito, en contraste, en color azul. Vean. Es como si fuera un tipo mesita que tiene esta forma en la parte de arriba. Esta pieza, cuando tú la adquieres nueva, la muñeca Barbie, la pieza está dividida a la mitad y tú la ensamblas. Por la parte de adentro se ve la unión. Y esta pieza tiene la función de que tú puedas poner esta tina de baño aquí. ¿Ya vieron? La tina de baño es en color azul. Es de un plástico bastante grueso, bastante resistente también. Tú lo pones aquí y viene anexada esta pieza que es como si fuera la llave por donde sale el agua. Y esta pieza lo que vas a hacer es que la vas a ensamblar a la tina de baño utilizando esta parte de aquí, que son como unas pestañitas de esta manera, y así ya queda fijo. De hecho, la función es que esto pueda subir y bajar. Y ahora vas a poner la tina de baño en esta basecita y entonces tú ya puedes poner al perrito. ¿Ya vieron? Así es como debe quedar. Y esta muñeca Barbie, aparte de todos los accesorios con los que venía, amigos, o sea, imagínense jugar con esto de niños y recibir esto. Otra de las piezas con las cuales viene esta muñeca Barbie es con esta manguerita, este mecanismo en forma de huellita de perro, que es como squishy. Por aquí, cuando yo le presiono, está aventando el airecito. En sí, la función es que tú la llenes de agua. Y entonces, cuando el perrito está sucio, tú empiezas a presionarla y empieces a bañar al perrito. Y pues le hagas, ahora sí que, pues todos los peinados y todos los estilos que tú quieras con los brochecitos y así. Lo padre también es que los brochecitos pues no solamente los puedes utilizar para peinar al perrito, sino que también se los puedes poner a la Barbie. Y está padrísimo el que tú puedas hacer tantas cosas con estas muñecas. Y además, esta pieza pues viene con estas anclas para que tú puedas detener aquí la manguera así. Esta es la magia de las muñecas Barbie, pues de los 2000, amigos. No tengo ahorita la caja, pero la fecha de la muñeca pues la van a tener en el video y se las voy a estar poniendo por aquí. La toallita es para que tú seques al perrito. Y ahora sí, que si le quieres dar comidita, pues le des comidita, ¿sabes? Le seques el pelito, lo peines. Y cuando ya está súper lindo, porque le echamos también shampoo, pues se gane su premio como el perrito más lindo. Y ahora vamos a abrir a nuestra muñeca. Ay, no, está preciosa, no te pases. A mí este molde de las muñecas afrodescendientes me fascinaba, amigos, me fascinaba. Tipo Christy o tipo Nichelle. La persona que me vendió esta muñeca, de verdad que me la mandó, miren, on point, en excelente estado, súper bien envuelta, súper bien cuidada. Me trae muchos recuerdos. La ropa es icónica de esta muñeca. Wow, me trae muchísimos recuerdos esta muñeca, amigos. Les digo, la que tuvimos fue la versión rubia, pero aún así, pues es la Styling Pop, ¿sabes? Ah, no te pases, el rostro está precioso. No te pases. Está preciosa, amigos. No manches. No. Wow. Vean esto, amigos.
el cabello en color chocolate y le hicieron mechas en contraste un poco más claras. No inventes, está hermosa, amigos. Ahorita la cámara aclaró la imagen porque como hace contraste, aclara la imagen, pero espero que se pueda apreciar que el tono de piel de esta muñeca es precioso. Está súper linda. El cabello le contrasta de una manera maravillosa. Quiero que vean el color de sus ojos. Es que la imagen me la aclara, pero lo que pasa es que como la muñeca tiene su piel súper oscura, hagan de cuenta que el color de sus ojos es como un color cafecito, pero fíjense que se ve como... No sé si han visto una película, a mí me gustaba mucho esta película cuando estaba niño, de Scooby-Doo, cuando van a una isla que hay como zombies y que existen personas gato. Los ojos se les veían como gato y se les veían así súper resaltantes. Así se le ven los ojos a esta muñeca. Se los juro que son impactantes los ojos de esta muñeca. Y como su tono de piel es bastante oscuro, los ojos le resaltan todavía más. Y se ve increíble, amigos, increíble. El maquillaje de esta muñeca es bastante cargado. Es así como se utilizaba el maquillaje en estos años, amigos. Podemos ver sombras bastante cargadas en tonos rosas. Y están alrededor de todo el ojo, y le cae en las mejillas y la sombra del párpado tal cual es como moradita. Vean las cejas, en aquel momento se sacaban muchísimo la ceja y era la moda, la ceja delgadita y el color de labios en este tono cargado, el rosita. Muy 2000, amigos, muy 2000. El peinado de esta muñeca lo vemos que está partido por aquí, cae por la parte de atrás, en donde es agarrado el mechón y hace este efecto. Aparte trae las dos colitas en la parte de arriba y el resto de cabello es completamente suelto. Amigos, la calidad del cabello es impresionante, súper lacio. Intacto el cabello, súper suave. Parece que yo la saqué de la caja, amigos. Ella tiene los brazos articulados, lo cual era maravilloso en esta muñeca, para que le sea fácil a la persona jugar con la muñeca al momento de que pues está como bañando a Ginger, el perrito con el que viene, ¿sabes? Puede sostener los accesorios y le da todavía más realismo. Era fantástico jugar con esta muñeca, se los juro. Esta va directamente a donde guardo mis muñecas Barbie, completamente nuevas, amigos, porque no quiero que se me maltrate. Está en perfecto estado. En cuanto a su outfit, ella trae esta camisa que le llega abajito del codo. Tiene este diseño en circulitos blancos, azules, un diseño bastante 2000, la verdad. Tiene este diseño en la parte del frente de el perrito que les digo que es algo muy icónico de estos años en Barbie. Todo es cosido, o sea, no crean que estamparon la imagen, todo es cosido, amigos. ¿Lo ven? Aquí en la parte de abajo trae este tipo de material, de este material con el que hacen los listones, muy suave. Y tiene este detalle que es un plástico bastante duro en color gris, que hace ver como si trajera un cinturón, pero realmente es un detalle de la prenda. O sea, realmente se utilizaba en estos años como el más. Por eso ven que las Barbies de los 2000 traen prenda, sobre prenda, sobre prenda, sobre prenda, porque en estos años así era la moda, amigos. Uno de mis programas favoritos era Stan Raven, y si ustedes ven este programa van a ver cómo era la moda de aquellos tiempos y van a ver a Raven vistiendo prenda sobre prenda sobre prenda, distintos tipos de telas, de estampados, de colores, porque así era la moda, cargado todo, amigos. Y esta muñeca está vistiendo estos pantalones en color rosa, pesqueros, con este detalle en la parte de abajo que son como holanes. Vean el detalle del bordado. Y estos pantalones pesqueros en estos años también eran bastante utilizados. Y la muñeca está utilizando este tipo de calzado, que son unas sandalias como de plataforma, muy 2000, amigos.
Y estos zapatos que trae esta Barbie pues son completamente transparentes. De hecho, en estos tiempos se utilizaban también sandalias como transparentes y mucha ropa así como transparente, amigos. No sé cómo decirla, pero como estas telas plastificadas transparentes. Todo este tipo de prendas eran bastante utilizadas en aquel entonces, amigos, a finales de los 90s y principios de los 2000. El cuerpo de esta muñeca es el tipo de cuerpo al cual yo le llamo que es como tipo carnita. La verdad es que es una calidad impresionante, amigos. Estoy maravillado de haber encontrado a esta muñeca. Me siento muy agradecido de verdad con la vida por ponerme esta pieza en mi camino. Por la parte de atrás, la muñeca luce de esta manera, miren. Vean qué linda, amigos. Vean esto. Es lo que les digo, que los ojos se le ven como si fueran de gato, miren. El cabello le llega como por la pompi y tiene bastante cabello, amigos. Está preciosa. Amigos, estoy muy contento porque nuevamente me han invitado a formar parte de un tag. Tengo que decir que antes de yo abrir el canal, yo jamás me imaginé que me invitarían a formar parte pues de tags, ¿sabes? Realmente siento muy bonito y en verdad agradezco muchísimo a Sarita y sus juguetes, que fue quien me invitó a formar parte de este tag. Voy a dejar el enlace a su canal en la caja de descripciones. En sí, lo que entendí de este tag es que tú tienes que tomar a una Barbie y le tienes que poner como muchas cosas, precisamente como para tener el resultado como de una Barbie extra, que vienen como con muchos accesorios y mucha ropa. Y la Barbie que vamos a utilizar para este video viene siendo esta hermosísima Barbie. Ella se llama Nichelle. Para vestir a esta Barbie encontré este top súper de los 2000. Este pertenecía a un conjunto de fashion packs de Barbie y me gustó el tono. Me parece que va a verse muy bien con el tono de piel de la muñeca. Este tipo de prenda tipo top de los 2000 pues eran así, amigos, así se usaban. Entonces los vamos a ver muy frecuentes en muñecas de principios de los 2000. De hecho lo pueden ver en novelas como Clase 406, Rebelde, muy 2000. Ahí salían chicas así vistiendo este tipo de ropita. También encontré esta faldita que les digo que quería algo como muy 2000. Ven, la mezclilla con el contraste del cinturón en blanco. Encontré estos lentes como transparentes, también muy 2000, y me parecen bastante similares a los que trae esta muñeca Nichelle, que me parece que se van a ver muy bien. Encontré este tipo de calzado. El modelo del calzado, véanlo, vean la plataforma. Y encontré el abrigo de la My Scene Masquerade Madness Chelsea. Así es como quiero que luzca mi Barbie Extra Slot. Y con estas coquetotas súper a gusto de party. Y ahora solamente vamos a vestir a la muñeca. Vean qué linda se ve, amigos. Y si enredamos los listones en su cuello, le da un efecto todavía más beachy. Eso es algo que me encantaba hacer en las Barbies cuando yo jugaba, cuando estaba chico. Súper 2000, claro que sí. Ahora le voy a poner la faldita tipo rebelde, tipo Mia Colucci, que se les denominaba la mini falda o la chiqui falda en aquel entonces. Vean nada más, amigos, qué linda. La amo, me encanta. Ahora le voy a poner los zapatos de plataforma.
Preciosa, amigos, preciosa. Me encanta. Y ahora solamente vamos a ponerle el abrigo. ¿Y qué tal, amigos? ¿Qué les parece? Vean nada más qué linda. Me encanta, amigos, súper moda de los 2000s. Y ahora vamos a finalizar el atuendo poniéndole los lentes en la cabeza para que se vea todavía más 2000s. Vean qué increíble se ve, amigos. Muchísimas gracias a Sarita y sus juguetes por invitarme a formar parte de este tag. Y vayan a visitar el canal de mi amiga Sarita y sus juguetes, porque ella es súper linda, colecciona Barbies y muchísimos tipos de muñecas. Y tiene una habitación de muñecas espectacular. En verdad, tienen que ir a ver su canal. Este ha sido el vídeo del día de hoy, amigos. Recuerda dejarme tu me gusta para saber qué tanto te gusta este tipo de contenido, para saber qué tanto quieres que te siga trayendo contenido de estas Barbies de principios de los 2000s, que son con las que yo llegué a jugar, amigos. Recuerda dejarme tus comentarios, ya que a mí me encanta leerlos. Recuerda suscribirte a mi canal y de activar la campanita de notificaciones para que en cuanto yo suba un nuevo video, a ti te llegue inmediatamente la notificación. Y recuerda compartir mis videos para que de esta forma nuestra comunidad crezca. Yo soy Alexander Paramu y nos estaremos viendo en otro video. ¡A bañarse! Barbie, tu mascota. Ginger está sucia. Pelo cambia de color. Barbie, tu mascota. Prepárala para la exposición canina y ganará el primer lugar.